Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Un programa que no pretende reemplazar una consulta médica. Este es un programa de prevención y de educación en salud. Y nosotros queremos que ustedes cada día vean este programa como un acompañamiento, como una asesoría en el campo de la salud. Perdónenme lo que les digo, este no es un programa para vender productos, ni para hacer telemercadeo, ni publireportajes, ni nada. Nuestra preocupación y nuestra finalidad con todos los especialistas que pasan por este espacio es poder hacer educación y prevención en salud. Es poder contarles a todos ustedes qué es lo que está pasando en nuestros consultorios, de qué se nos está enfermando la gente y cómo podemos prevenir el proceso de la enfermedad. No se automediquen, por favor. Uno puede tener ayudas terapéuticas, pero ante ciertas patologías busquen siempre ayudas diagnósticas. Para eso la imagenología ha avanzado mucho, el laboratorio clínico ni qué decir. Las EPS nos han hecho un daño muy grande cuando dilatan un examen a un paciente por tratar ahí de dilatar el proceso de la enfermedad. Porque sí, posiblemente el paciente termina aliviándose solo, pero ¿cuántos? ¿Quiénes? ¿En qué momento? Pero si fueran un poquito inteligentes, todas las EPS, todas, harían prevención, harían exámenes a tiempo, porque es que una enfermedad a tiempo es muy barata, pero una enfermedad cogida de la tarde vale mucha plata. No nos dejemos coger de la tarde, así sea mutuo propio, pero hagámonos exámenes de laboratorio. Como el tema es tan largo hoy y vamos a tener varios invitados, yo quiero entrar en materia con todos los que estamos en el SED, porque vamos a hablar del dolor. Y vamos a hablar de tantas cosas complementarias que hay para el dolor. Un médico a usted le puede decir que tiene que tomarse eso el resto de la vida, acostúmbrese a esa pasta. No, ella le va a actuar. Es que no la tolero, doctor, no tómela, insista. O finalmente le dicen, lo que usted tiene es por la edad, señora. Pues la enfermedad no tiene edad. El que diga eso es que no tiene claro el concepto de la medicina. O que le diga a la persona, tiene que adaptarse a ese dolor, tiene que acostumbrarse a ese dolor. Porque como ya no le sirve el acetaminofén que acaba el hígado y el diclofenaco y el ibuprofeno que acaba el riñón y todo eso, que te rompen el estómago, entonces, y era lo que sabía, pues entonces tiene que tomarlo porque pues hasta ahí llegó él. Pero la medicina es muy amplia. Vamos a hablar hoy de tantas cosas que obviamente no alcanzamos a desarrollar en este programa para el manejo del dolor, para que nos demos cuenta de lo amplia que es la medicina. Y yo quiero empezar hoy saludando con todo mi amor a mi hijo, que ha sido mi compañero y mi amigo en el caminar de mi vida y de mi profesión médica, porque él desde hace mucho tiempo se metió en el cuento de estudiar la medicina de la India, sus monasterios, sus prácticas nutricionales, donde hay un gran contexto de ayudas terapéuticas complementarias, y también estoy con un médico especialista en medicina china y estoy con un médico que va a ser nuestro paciente hoy. Santiago, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. A ti, padre, muchas gracias, y a todas las personas que nos están viendo les saludo y les envío un saludo muy especial. Gracias por estar con nosotros en Conexión Vital. Como lo decía mi padre, la idea con este programa es poder educarlos a ustedes. Que ustedes no se queden con lo que de pronto les dijo un médico, sino que tengan también una segunda opinión, que es muy importante. Nosotros siempre hemos insistido en lo amplia que es la medicina y que un médico no puede sabérselas todas. Por eso es tan importante, primero, trabajar en equipo en la medicina y segundo, tener diferentes criterios de diferentes médicos. El dolor es uno de los principales motivos de consulta en la medicina y es algo que las personas se quejan mucho por esto, pero hay que tener algo muy presente y es muy importante. Muchas veces el dolor simplemente es el síntoma. No piensen ustedes que al eliminar el dolor están eliminando el origen o la raíz del problema, porque en eso se ha convertido muchas veces la medicina. Como me duele esto, ahí sí consulto, ahí sí voy y pregunto qué es lo que está sucediendo. Y entonces, como hay medicamentos para los dolores que cuando son necesarios son muy buenos, pero no podemos caer en el error de entonces, porque tengo un dolor,
simplemente me tomo un medicamento para el dolor y no me pregunto, bueno, ¿y por qué tengo este dolor? ¿De dónde nace y cuál es el origen de este dolor? Y eso es lo que les vamos a estar explicando hoy con un especialista en este tema, para que ustedes entiendan un poco más que el dolor no simplemente es cortarlo con un medicamento, sino entender el por qué. Y estamos con el doctor Andrés Felipe Rosas Cárdenas, quien viene y hace parte del equipo de profesionales de la salud de nuestros parques de la salud, a quien también le quiero dar un extensivo saludo. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Andrés. Muchas gracias a ustedes y también por esta invitación, por estar de nuevo aquí con ustedes y compartiendo con todos los televidentes un nuevo tema y el manejo del dolor, el dolor que es tan importante dentro de la historia clínica, y siempre recalcamos acá que cambiamos ese concepto de historia clínica a historia de vida, porque nosotros siempre les preguntamos qué sienten, qué piensan, y tenemos en cuenta toda esta parte que es la medicina integrativa, como lo decía usted, doctor, toda la parte de imagenología, todos los tags, resonancias, todo lo que nos ayuda para poder realizar un buen diagnóstico y a partir de un buen diagnóstico realizar un buen tratamiento, ya sea con terapia neural, acupuntura, electroacupuntura, apiterapia, ozono, plasma rico en plaquetas. Lo que hacemos es, de acuerdo al diagnóstico y a las imágenes y al consenso de todos los especialistas, escoger el mejor tratamiento para el paciente. Y entonces vamos a ir a este corte comerciales porque vamos a estar con la historia del doctor médico cirujano Andrés Acevedo. Y vamos a hacer un análisis de una historia clínica para entender tantas ayudas terapéuticas que hay en el manejo de la enfermedad y de muchas otras patologías. Ya regresamos. Cuando nos llegan pacientes a la consulta y nos refieren depresión, yo ya no quiero vivir, que maluca es la vida, que pereza es la vida, no le encuentro ánimo, no le encuentro sentido a la vida. Yo le digo a los pacientes, qué dicha poderles prestar un delantal y que atendieran con consulta con nosotros todo un día, para escuchar historias que realmente nos pueden poner a reflexionar nuestra vida. El doctor Andrés Acevedo Nieto ha sido compañero de trabajo nuestro hace unos 5 años, pero quiero que conozcan esta historia. Doctor Andrés, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, bienvenido, y cuéntanos de tu caso clínico. Buenos días. Bien. Sí. Eso, bien, feliz, contento. Y eso, la experiencia, la clínica, eso, la salud, eso es impredecible, eso, bien. ¿Qué fue lo que le pasó, médico? Hace tiempo, eso, trabajando, eso, Risaralda Caldas, trabajando, y eso, Semana Santa, eso accidente, segundo piso, y eso se cayó, y después eso urgencias, eso, y después eso Santa Sofía, eso coma, eso un mes, eso 3 cirugías, eso coma, entonces eso, y después eso terapia de física, eso neural, eso terapia de física ocupacional, o eso de terapia de fono, y terapia, eso, terapias, eso mejor. El doctor Andrés Acevedo Nieto es médico y cirujano. Y una vez en un turno en el hospital en Risaralda, estando en el segundo piso, le entró una llamada. El teléfono se le cae y él, por cogerlo, a las 4 de la mañana en un turno, cayó del segundo piso. Nadie se dio cuenta. A las 6 de la mañana lo encuentran, entre comillas, muerto. Y lo llevan al hospital
Y resulta que el médico había tenido un accidente, un trauma cráneoencefálico, y por todo el suceso, el tiempo y demás, se le murió un pedazo de cerebro. Y se le olvidó todo. La medicina, quedó con una limitación en el lado derecho, como ustedes ven en la mano y en su pie. Y entonces empieza un vía crucis para su mamá, para su familia, para todos sus hermanitos. Su médico tuvo un gran accidente y perdió prácticamente las capacidades intelectuales y motoras. ¿Será que esto es motivo de tristeza, depresión? ¿Usted recuerda cuando salía de Santa Sofía y se iba caminando hasta nuestro Parque de la Salud en el centro de la ciudad? ¿Cuántas veces se caía usted solo, muchas veces caminando para poder llegar hasta allá? Eso hace tiempo, eso coma, y después eso rehabilitación, entonces eso parálisis, todo sentado, y después terapia, todos los días a terapia, y entonces andando, y después eso una hora, eso un año hablando mudo, entonces terapia, eso ocupación, eso terapia de fondo. Y entonces él salía y caminaba y hacía sus terapias y se apoyaba y se caía y se levantaba. Y siempre tuvo a su lado su familia. De pronto muchos de sus compañeros médicos lo olvidaron. Y afortunadamente con todo el equipo nuestro de médicos dijimos, vamos a trabajar con Andrés. Y empezamos a hacerle terapias diferentes que no le habían hecho. Entonces la doctora Luz Amparo Gil empezó a hacerle terapias con abejas. Empezamos a hacerle acupuntura, terapia neural, ortiga tópica, dietas, suplementos dietarios. Y como él dijo, estuvo mudo y estuvo en coma y estuvo muy paralizado. Y se ha ido en un proceso de capacitación y de rehabilitación. Yo quiero que vamos a este corte de comerciales porque vamos a hablar de todo ese proceso terapéutico. Porque yo le pude haber dicho a Andrés, hermano, usted ya no hay nada más que hacerle. Te va a quedar así. Él ya está mejor. ¿Usted recuerda cómo era antes, cómo ha evolucionado, cómo se ha recuperado? Bastante. Eso, terapia, no, eso no se puede, eso ya se acabó. Eso, terapia, ¿para qué? O también, no, eso, lucha, y eso es ejercicio, la piscina, eso, masajes, todo, eso, todo complemento. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales y vamos a hablar de esas terapias y les vamos a hacer una de esas terapias en manos de el doctor Andrés Felipe Rosas Cárdenas y de las terapias que hemos llevado a cabo nosotros en pacientes que le han dicho, ya no hay nada, desista, porque ya no tiene nada más que hacerle. Ya regresamos. Bueno, vamos a entrar en un proceso de terapia y vamos a mirar el proceso del doctor Andrés, pero así como fue el de cualquiera de ustedes, una artrosis, una artritis, una fibromialgia, un lupus, tantas patologías que generan dolor, porque una de las cosas que también tuvo el médico fue dolor. Él sentía dolor, imaginen caminar, la fuerza que tenía que hacer en el lado bueno para él poder sostener el resto del cuerpo que quedó paralizado. Doctor Andrés, trate de mover su brazo derecho. Trate de moverlo lo más que pueda, eso. Y el pie derecho, trate de moverlo. Eso que él está haciendo, él no lo podía hacer. Él le había quedado con una limitación total. Ahora vamos a hacer unos estímulos neurológicos, pero yo quiero que rodemos las imágenes que están en pantalla para que ustedes se ubiquen, que la finalidad nuestra es que ustedes también conozcan el cuerpo humano, que la gente dirá, pero ¿cómo así? Él tuvo esta lesión, aquí está la cirugía, volteame Andrés, le tuvieron que abrir todo el cráneo,
mirar a ver el pedazo de cerebro que se le había muerto, entonces le tuvieron que abrir todo esto, ya se le dañó ese sistema neurológico y la gente dice, pero si fue en este lado, ¿por qué tiene dañado el brazo derecho, Exacto. el otro lado? Y eso es algo que es muy importante que todas las personas entiendan. Y como ustedes veían, la posición de la mano de él es como en un ángulo de 90 grados y solo se puede mantener así. Aquí ustedes ven el cerebro, cuando él recibió el trauma, el golpe, a una parte del cerebro, en este caso una parte de izquierda, dejó de llegar sangre. Y debido a que dejó de llegar sangre, ustedes en este momento están viendo neuronas, también como deja de llegar sangre, dejan de llegar todas esas señales. Entonces, por supuesto, así como dejan de llegar esas señales y la sangre, entonces se ve manifestado en la mano, en el pie, y por eso toma esa posición. Muchas veces cuando estos traumas o estos problemas a nivel cerebral son detectados a tiempo, se pueden hacer terapias. El problema es que cuando ya el cerebro lleva mucho tiempo sin esa sangre y sin esas señales, queda ese daño a largo plazo. Como ustedes ven aquí en pantalla, estamos tratando de expresarles a ustedes esa imagen del cerebro donde recibe el golpe. Cuando recibe el golpe, deja de recibir oxígeno, que es la sangre, deja de recibir ese alimento que necesita, y por supuesto el cerebro es el que manda las señales, sea a los miembros superiores, a los miembros inferiores, a todo el cuerpo. Si como la torre de control, por decirlo así, no está mandando las señales, pues entonces no va a funcionar el brazo, no va a funcionar la pierna y otras partes del cuerpo no van a estar funcionando, porque aquí, donde se manda esa señal, donde está la torre de control, ya no hay más sangre, ya no hay más oxígeno, y como decía mi padre ahora, está prácticamente muerto esa parte del cerebro. Por lo tanto, esos son los resultados que se ven en el paciente. Una cosa que con esta imagen que tiene Santiago explicando a todos ustedes, esto es el cráneo. Esto es una cosa compacta. Esto no estira, como entonces él tiene un cólico abdominal o está sangrando el abdomen, pues se hincha el abdomen. No, en el caso de él, digamos que tuvo un sangrado por el trauma, o la persona que tiene un derrame cerebral porque se reventó aquí un vasito, pues esa sangre está ahí prisionando el sistema cerebral, el tejido cerebral, y esa presión mata el tejido, que fue lo que le pasó al médico. Cuando él recibe el trauma, hay una compresión de esa sangre, entonces a él le tienen que abrir para sacarle toda esa sangre, esos coágulos, pero ya había una muerte del tejido. Ese es uno de los problemas que ustedes los ven ahí en las imágenes. Entonces él recibe el trauma. Lo que ustedes están viendo ahí en este momento es que el cerebro dentro del cráneo, dentro de esa estructura ósea, es como una bolita, y cuando se da ese movimiento, ustedes vieron, miren, ahí por ejemplo está el golpe. El cerebro está dentro de esa bolita dura, y cuando nosotros nos damos esos golpes, el cerebro va y se pega contra esa estructura ósea. Entonces se genera esa zona de lesión, que en muchos casos es muy delicada, y dependiendo del grado del impacto, pues va a ser aún más delicada, porque como les digo, no tenemos, por decirlo así, unos cojines que nos vayan a proteger de esos golpes y de esas lesiones. Bueno, entonces ahora estamos con el médico. Y él quedó con dolores. Ustedes se imaginan el estar quieto, pues todo esto, los calambres y la situación que él puede sentir, y la otra parte. Entonces sí, para eso hay pasticas. Pero ¿cuánto tiempo? Es que ¿hace cuánto fue el accidente, Andrés? 10 años. 10 años. 10 años tomando pasticas. ¿Y esto que le sigue molestando entonces el resto de la vida pasticas? No. Nosotros desde hace, no sé, 8 años, yo no sé cuánto tiempo llevará ya con nosotros, empezamos a hacerle terapias complementarias. Doctor Andrés, ¿cómo manejar el dolor desde un contexto diferente a los medicamentos? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer en nuestras clínicas? Desmedicalizar al paciente, darle una opción terapéutica diferente. Bueno, para el dolor, como estaban hablando anteriormente, hay muchos tratamientos como la acupuntura, la electroacupuntura, la moxibustión, la apiterapia, las dunas, las ventosas. Bueno, hay una serie digamos, de herramientas que nos sirven para todo este tratamiento. Hay algo muy importante que yo quiero aclarar también en la parte de la lesión cerebral, y dicen, bueno, cuando yo muevo esta mano,
¿sí? Esta mano no es solo se me mueve acá, también se me mueve acá porque aquí el cerebro, la torre de control me envía la información. Pero también, ¿qué pasa? Esta parte está muerta, entonces uno supone, no, se murió. Lo que hace el cerebro y el cuerpo humano es tan bonito que lo que él hace es reparar. Entonces yo tengo un camino que me dice, mueva la mano derecha. Cuando se me lesiona, el cerebro y las neuronas comienzan a formar nuevos caminos, que es lo que llaman la neuroplasticidad. Entonces es la forma en que hay que rehabilitar. Entonces es volver a entrenar, es volver a comenzar, como cuando comenzamos a gatear, cuando comenzamos a caminar, cuando comenzamos a leer, cuando comenzamos a aprender los números, es repetir, es volver a enseñarle al cerebro, a la torre de control, cómo podemos manejar toda la parte motora y también el dolor, porque el dolor es un estímulo, ya sea de origen somático o de origen neurológico, es decir, por el nervio o netamente por una parte del cuerpo. Entonces viene el estímulo. ¿Qué nos indica el dolor? Que algo no está bien, ¿sí? Que algo no está funcionando bien, que algo está fallando en la máquina, que hay que ir a ver qué está fallando en la máquina. Entonces podemos ver en la imagen que esas conexiones que hay entre neurona y neurona son lo que llamamos sinapsis. Es un cable de corriente, es como la corriente de la casa, y cada una de las neuronas es la luz de la casa. Lo que hacemos es buscar que esas señales de dolor que viajan por las neuronas, eso se llama sinapsis, es una conexión de neurona a neurona, lo que hace es que esa conexión de sinapsis o esa de corriente, digamos, entrar a estimular un punto electromagnético que pueda ser con acupuntura, con ozono, con cualquier tipo de terapia, que lo que hace es decirle, no viaje más el dolor, ¿sí? Entrar y bloquear el dolor. El dolor siempre viaja por una vía y algo que nos quita el dolor, que son los opiáceos, como las endorfinas, las encefalopinas, son sustancias que produce el propio cuerpo, ¿sí? No hay necesidad muchas veces de tomarlo de afuera o tomar algún elemento de afuera, ya sea una pastilla, cualquiera que sea, si nuestro propio cuerpo lo puede producir. Lo que hacemos es mediante estos estímulos decirle no pase más dolor, comenzamos a activar, son esas corrientes eléctricas que lo que hacen es generar analgesia. Entonces yo les decía algo de electromagnetismo, siempre nosotros tenemos una carga electromagnética, cualquiera que sea, ¿sí? Por eso es que a veces cuando estamos cerca de una persona pasamos corrientazos o nos acercamos a un aparato y pasamos corrientazos, porque nosotros somos energía. ¿Y qué hacemos con esa energía? Comenzar a estimularla para que ese mismo choque eléctrico por medio de la acupuntura, la apiterapia, ya sea las manipulaciones, todo este mundo de herramientas que tenemos, comencemos a bloquear esas señales de dolor. Es un proceso, pero hay que hacerlo. Doctor Andrés, ¿usted hace cuánto no toma medicamentos para el dolor o sus espasmos o cosas de esas? Medicamentos farmacológicos. 5 años, eso convulsión. Y ahorita no, eso es natural. ¿Usted no volvió a tomar analgésicos ni medicamentos para sus espasmos? Todo ha sido con los tratamientos. Las plantas y la comida. Y las agujas. Ah, sí. Y las abejas. Ah, sí. Todo el tratamiento. Este era un ejemplo que yo quiero compartir con todos ustedes para que ustedes entiendan que definitivamente tenemos muchas opciones terapéuticas en el manejo del dolor. No es justo, no es académico, no es humano, no va con el juramento hipocrático decirle a un paciente, acostúmbrese a vivir con el dolor. O usted no tiene tratamiento. ¿Para quién? Para el que lo está tratando en ese momento. ¿Por qué le cierran las puertas a un paciente donde hay tantas cosas que hacer? Nosotros todos somos médicos cirujanos, que ante la angustia de muchos procesos de salud hemos buscado otras cosas y cuando necesita un esteroide se lo ponemos y cuando necesita un medicamento también se lo ponemos. Y de todos los que todos ustedes conocen. Pero si lo podemos empezar a tratar con acupuntura, con ozono, con terapias de apiterapia, con hidroterapia, con geoterapia, con ayunos, con tantas cosas, pues este es un simple ejemplo. No quiero que esto lo vean como un testimonio. A mí no me gusta, nunca traigo un testimonio a estos programas, porque yo no estoy vendiendo un proceso terapéutico, estamos contando que hay muchas cosas para poder manejar en este caso el dolor y traumas cerebrales. Vamos a este corte comerciales.
Ahora vamos a hacer algo de procedimientos terapéuticos para que ustedes también vean que mucha gente va a la consulta y yo hablo de la terapia neural o hablamos de acupuntura o de otros tratamientos y cuando ven que uno saca la aguja, la gente sale corriendo y olvida que tenemos un compromiso de firma y se le explica al paciente, pero las personas de pronto no se han familiarizado bien con el tema del procedimiento terapéutico. Entonces, primero vamos a hablar del examen y hablemos de esas terapias, doctor Andrés Felipe Rosas. Gran parte del examen, obviamente, hay que aclarar que cuando hay un trauma craneoencefálico hay una fase de 6 meses que es la fase de shock, que es por lo general cómo va quedando el paciente y al final de esos 6 meses se llama la instauración de las secuelas, es realmente cómo quedó el daño a nivel cerebral. Entonces comenzamos a evaluar toda la parte pues, de historia clínica que ya tenemos, que dónde vive, el nombre, la identificación, toda la parte del dolor, que toda la parte, digamos, que si le duele la cabeza, se le cae el cabello, es una evaluación complementaria desde la cabeza hasta los pies, toda la sintomatología. Ya cuando encontramos un paciente neurológico, encontramos que debemos evaluar toda la parte de sensibilidad, que es la parte de dermatomas. Las dermatomas es la parte, esto es dermatomas más cuando hay lesión, digamos, de columna vertebral. Si en una parte siente más que la otra, porque es, digamos, el cable que hace parte de la columna, tenemos que entrar a evaluar los rangos de movilidad, o sea, hasta dónde alcanza por sí solo él, que es la evaluación muscular, y hasta dónde de una forma pasiva, o sea, nosotros moviéndolo hasta dónde llega la articulación. En este caso nos vamos a enfocar en el hombro, que es muy común encontrar algo que llaman el hombro congelado. El hombro congelado es por la falta de movilidad, todos los ligamentos, toda la cápsula, toda la parte que incorpora la articulación comienza a congelarse y a quedarse quieta por la falta de movilidad. Es como cuando a una puerta yo no le aplico aceite y la dejo ahí quieta, cuando la voy a abrir está totalmente oxidada. Entonces comenzamos a ver que los rangos de movilidad están disminuidos en el hombro y eso es secundario también a lo que nos puede generar el dolor por toda la parte de la inflamación que presenta por esa instauración de su secuela. Entonces comenzamos a ver también la palpación, si hay un problema aquí sobre el músculo, cada una de la parte muscular, sobre el subescapular, sobre el supraespinoso, sobre el infraespinoso, si hay un complejo sobre el deltoides y nos damos cuenta que hay una atrofia, que es la atrofia que está bajito o está más flaco este hombro con relación al otro hombro y es por la falta, digamos, que de ejercicio o la falta de ese lenguaje que le manda el cerebro al músculo que le dice muévase. Y comenzamos a ver pues también toda la parte del dolor, dónde le duele, qué le calma el dolor, qué califica el dolor, qué le aumenta el dolor. Bueno, es una serie de ítems que vamos desarrollando. Una historia clínica. Sí, nos llevamos hasta media hora, 40 minutos con cada paciente haciendo una evaluación, digamos, puntual que nos permita desarrollar un buen tratamiento. En estos días, estando en tu casa, hablábamos del tema de la historia clínica con respecto a la automedicación, la importancia de tener toda esa información, porque hay otro pecado mortal en la práctica médica. Dígame una o dos cosas de las que tiene. Pero ¿cómo va a armar yo este rompecabezas con 2 piezas? Imposible. Total, eso es algo muy importante, digamos que en la escuela médica nos insisten mucho en esto, acerca de preguntarle al paciente acerca de sus antecedentes, tanto patológicos, traumáticos, quirúrgicos, si es alérgico a algo, inclusive los antecedentes familiares, si en la familia han sufrido de alguna enfermedad, porque todo esto es necesario tenerlo en cuenta a la hora de tratar un paciente, a la hora de poder conocer todo ese paciente como un ser integral, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y no podemos olvidar. Bueno, vamos mostrando este procedimiento. Quiero contarles, esto que va a mostrar Andrés tiene tantos años que cuando se inició no existía el metal y lo hacían con espinas de peces. Hablemos del procedimiento a seguir en el manejo del dolor y en el proceso de estas secuelas de daños cerebrales. Lo primero que vamos a hacer es
bueno, dentro de la medicina china se toma en cuenta mucho los pulsos y la lengua. De acuerdo a cómo esté la lengua y los pulsos, se comienza a hacer el tratamiento. Con toda la historia Sí, clínica claro, normal, todo, médica, todo. porque es que esto es otra cosa, no es que él vaya a hacer medicina china acá, no, él es médico ortodoxo, pero ¿de qué más va a hablar? De tratamientos complementarios. Ahí está ubicando unos puntos específicos donde se aplica la terapia de acupuntura. Entonces, la acupuntura es una de las herramientas que tiene la medicina tradicional china dentro de sus tratamientos. En este caso, eso es un punto que representa y se llama así el punto maestro del hombro. Lo utilizamos para cualquier afección del hombro. Es un punto que dentro de sus canales energéticos está dentro del intestino grueso. Hay otro punto que trabaja toda la parte del dolor, que es triple recalentador 14, toma aire y bota. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí hago un giro. La medicina tradicional china habla de tonificar o dispersar la energía. Dispersar la energía es como sacar lo malo y tonificar es meterle más. Pero que se ha demostrado últimamente con los estudios científicos, que no es solamente una cuestión energética de lo que les habíamos hablado al principio, lo que yo les explicaba, que es una carga electromagnética, sino que cuando introducimos la aguja, al introducirla tocamos, digamos que la casa de las células, y cuando tocamos la casa de las células y hacemos el giro, la estimulamos, es como decirle vengan células, vengan más, y al estimular y generar que haya mayor número de células, y también a estimular y aumentar, si nos damos cuenta se pone rojito, aumenta digamos que la cantidad de sangre que llega a los puntos de acupuntura, entonces comenzamos a regenerar. Sí, una cosa, él está colocando la aguja aquí en el hombro, pero una vez yo corro la cabeza del doctor Andrés y entonces él colocó acá esto, pero él aquí en el hombro está mandándose un estímulo a la corteza cerebral de él, acá al cerebro, para que el cerebro dé esa respuesta y se dé lo que él dice. ¿Qué pasó allá? Necesitamos más células, necesitamos más sangre, necesitamos más todos los componentes de la sangre para que actúen. Y ahí continúa el proceso, que hay unos puntos específicos donde se hace estos estímulos. Y hay una parte que yo quiero aclarar, que nosotros decíamos que también se tiene en cuenta la parte emocional. Cuando cualquier persona sufre un accidente en el cual se ve peligrada la vida o tiene la idea de suicidarse, que es lo que llamamos anedonia, lo que tenemos que hacer con esos pacientes primero es conectarlos con el hilo de vida. El hilo de vida es un punto que se llama el centro de la sinceridad, que abre también la parte del corazón. Yo quiero contarles que la parte emotiva de Andrés, ese estado de superación, ese amor con que llega a estar con nosotros, yo con él he estado en congresos, él ha tratado en compañía de su hermana Carolina, que ha tenido un acompañamiento, y de su mamá impresionante para que él se vaya recuperando. Y ese amor que él siempre ha tenido y esas ganas de superarse ha sido un gran complemento terapéutico. Porque usted nunca ha pensado en suicidarse. No, No. ¿para qué? Y es una persona que es supremamente optimista y a veces está en consulta y me dice que lo chuse, que le ponga terapia neural, o le dice a Andrés o a la doctora Amparo, póngame abejas. Él la tiene presente, él la tiene claro. Y ahí es donde hemos visto un gran resultado terapéutico en él. Ahí ven ustedes la mano de él con sus limitantes, ahí estamos en estos sitios. La gente dirá, ¿y por qué en los pies? En los pies es porque los canales energéticos, en este caso es el de vesícula, él comienza acá y comienza a hacer un recorrido por toda la parte de la corteza cerebral. Baja por toda esta zona, baja por toda la parte lateral, baja por esta zona y termina aquí sobre los últimos dedos. Y este es un punto que se llama el punto maestro de las médulas. Las médulas es cerebro, todo lo que tenga que ver con sistema nervioso. El estimularlo, estamos generando ese mismo estímulo desde la parte energética y la parte electromagnética, así mismo como la parte neurosensorial. Yo les quiero contar algo, ahora que mi hijo está en las universidades. Cuando yo he ido a dar conferencias a hospitales, a facultades de medicina sobre este tema, he sido víctima de burla por algunos colegas, pero en la vida no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, porque yo puedo criticar muy fácil y decir, ¿qué será eso? Apago el televisor, mira,
unos yarbateros. Perdónenme, nosotros para hacer esto hemos estudiado medicina y nos hemos especializado en muchas otras cosas. Y el hecho que esto no nos lo hubieran enseñado en nuestras facultades de medicina, porque tenemos una formación occidental, no significa que nos sirva. Pero quiero decirles, los orientales en la práctica de la salud nos llevan 5.000 años de ventaja. Vamos a este corte comerciales. Bueno, hay algo muy importante que yo quiero que todas las personas que nos están viendo entiendan, y tiene que ver algo muy similar a lo que decía ahora mi padre, y es que todos estos conceptos, a pesar de que no nos lo enseñan en la Facultad de Medicina, tienen su base científica, y esto es algo importante que las personas entiendan, porque de pronto personas que no han practicado esto de la manera correcta han llevado a pensar algo diferente, pero detrás de todo esto, como hablábamos ahora, el hecho de que esa aguja vaya en ese punto específico y en el pie también y en la cabeza, recuerden que todo nuestro cuerpo está conectado por medio de neuronas, por un cableado, por decirlo así, y cuando introducimos todas estas agujas estamos estimulando a que ese cableado vuelva a conectarse, porque en esta patología se dejó de conectar ciertas zonas del cuerpo con el cerebro y en muchas también lo deja de hacer. Lo importante aquí es que ustedes entiendan que aparte de que él relaciona esa parte neurológica que se conecta, también está la parte emocional, y que ambas se pueden tener en cuenta, que las dos son importantes en el tratamiento de la patología y del paciente. Además, cuando estudiamos neuroanatomía, hablamos de metámeras y dermatomas. ¿Qué es eso? Por supuesto, eso es lo que explicaba ahorita Andrés, y él hablaba de cómo los dermatomas son lugares del cuerpo que se van conectando, que todo está conectado por el mismo nervio, que tiene metámeras, que tienen dermatomas. Eso es algo un poco más complejo, que les podemos mostrar una imagen a ustedes si nos ayudan detrás de cámaras con dermatomas, para que ustedes entiendan un poco de cómo los nervios, ciertos nervios están llegando a ciertos lugares del cuerpo, y nosotros poniendo, por ejemplo, una aguja, miren, ustedes aquí pueden ver, digamos, la zona que está de color verde, cómo está toda conectada. Corresponde a cervicales. Exacto, entonces si ustedes ponen algo en la parte superior del cuello, una aguja, por decirlo así, que es C1, C2, C3, hasta C7, va a afectar, por ejemplo, un dedo o el brazo, alguna región del brazo, y muchas personas no entienden. Miren, ahí ustedes vieron como esa conexión. Son las vértebras cervicales, por ahí salen los nervios. Ese es el mapa neurológico, y eso es lo que estamos haciendo acá. Esto es inventado, no, él está un estímulo con agujas en ese mapa que ven ahí para que les llegue al cerebro esa información. Ahora, usted tiene en la mano unos balines que la gente ha conocido, que se aplican en la oreja. Sí. Hagamos el procedimiento y por qué y qué efecto terapéutico tiene. Esto trabaja bajo lo mismo que estábamos diciendo sobre la parte neurológica, pero estos se llaman olones. El olón es la representación, nosotros tenemos en toda la oreja la representación del cuerpo, ¿sí? Esto lo descubrieron, hay cartografía china y cartografía francesa. Si nos damos cuenta, esto es una semilla muy pequeña que lo que trae es la información del agua. El agua es lo primero, lo primogénico. ¿Y por qué en la oreja? ¿Por qué en la oreja? Porque es la representación, en la oreja tenemos la representación de todo el cuerpo. Si nos damos cuenta, es como si fuera un feto invertido. Esta es la cabeza, esta es la columna vertebral, las piernas, toda la parte gastrointestinal, toda la parte geniturinaria. Y aparte de eso, estudios de franceses, en este caso de Paul Noyer, nos demuestran que en cada uno de ellos está la representación, y hay una historia muy famosa de cómo a una bailarina le curaron un nervio ciático quemándole este puntico de acá, que es la representación del nervio ciático. Entonces lo que vamos es a puntos de hombro, puntos de representación del hombro, que lo que hacen es calmar el dolor. Lo que hacemos es poner los punticos de hombro. Un manejo del dolor. La Universidad Autónoma hizo un estudio de cirugía de cordales con acupuntura que se colocaba tanto en la oreja como en la mano, y se retiraba la cordal sin anestesia.
Yo he estado en amputaciones de miembros inferiores sin máquinas de anestesia. Y eso fue lo que me impulsó, haciendo las prácticas en Estados Unidos, de empezar a buscar qué era esto. Yo pude haberme puesto a discutir con los orientales, yo me fui a estudiar por qué le podían cortar a una persona a través de estas ayudas terapéuticas para el dolor, hacerle una cirugía como una amputación. ¿Qué está haciendo allí? Y aquí ya estamos haciendo toda la parte de la electroacupuntura. Lo que hacemos era, como les explicaba en gran parte del inicio del programa, que el dolor viaja por vías y que las partes que quitan el dolor, las sustancias que quitan el dolor viajan por otras vías. Esto es un electroacupuntor. Esto tiene unas bases neurofisiológicas en las cuales son por las vías, los que le explicaba, carreteras por las cuales viaja el dolor y viajan todos los estímulos, ya sean motores o sensitivos, y de acuerdo aquí al tipo de onda, en este caso digamos esta onda es más para estimulación neuromotora, estas ondas son más para estímulos de dolores cuando son dolores, ¿sí? Cuando son dolores tipo agudo, o sea de 8 días, estos son para dolores más crónicos, y esta que estamos utilizando acá es cuando combina dolor crónico y queremos darle una estimulación motora. Entonces lo que hacemos es conectarlo y por medio aquí de los estímulos le aumentamos la intensidad, obviamente, a la tolerancia del paciente. Tiene unas frecuencias. Esto es basado en algo que se llama el TENS. TENS, para que busquen en casa en TENS si tienen la oportunidad. Y lo que hacemos es por medio de estas corrientes, si nos damos cuenta, en esta zona, aquí, más hacia acá, si nos damos cuenta ahí, genera un estímulo. Entonces estamos ganando tiempo. Hacemos acupuntura en el punto del dolor de hombro. Ganamos matrices acelulares, o sea, le ganamos células, le ganamos circulación. Le estamos dando un estímulo diciéndole al cerebro, calme esos dolores, que no pase más la señal de dolor, y estimulamos la parte de calmar el dolor. Y le estamos dando la parte de la estimulación motora. Estamos ganando mucho con una sola terapia, teniendo en cuenta siempre la historia clínica y la historia de vida del paciente. Nosotros nos hemos reunido un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud, donde hemos tratado de facilitar este tipo de terapias. Entonces estamos en Armenia, en el centro comercial Calima, en el segundo piso, en la Clínica Guadalupe, en el Parque de la Salud, en Dos Quebradas y en Manizales, y con el doctor Otoniel, que lo ven a veces en comerciales, en diferentes municipios donde hemos querido llegar a hacer con ustedes este tipo de terapias. Esto, la finalidad es contarles a ustedes las muchas terapias que hay para el manejo del dolor. Yo quiero que todos ustedes se den una oportunidad terapéutica diferente, que entendamos que los medicamentos tienen efectos secundarios difíciles, que nos toca ver cosas muy complicadas cuando una persona está tome y tome y tome analgésicos y terminan con efectos secundarios graves, y podemos hacer terapias, en este caso como la del médico Andrés y Acevedo, y como muchos otros pacientes que están en manejos con apiterapia, con ozono, con plasma rico en plaquetas, con acupuntura, con electroacupuntura, con geoterapia, con moxibustión, con dunas, con ventosas, con quiropraxia, con aurículo-medicina y auriculoterapia, con alimentación, con enemas, con desintoxicación, y ver todo lo que se puede hacer en un paciente para el manejo del dolor. Doctor Andrés Felipe, muchas gracias por estar con nosotros, hijo. Muchas gracias, y a todos ustedes esperamos que este programa sea una gran enseñanza y un gran conocimiento para que no le cerremos las puertas al manejo del dolor. Muchas gracias por estar con nosotros.